Si estás sufriendo de tusa, mal de amores, despecho o como le digan en tu país, por favor no te sientes a ver 500 días con ella y descubre con nosotros porque cuando estamos tocando fondo escarbamos para llegar más abajo. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y para hablar de este tema me acompaña Equindu Martínez, quien es psicólogo de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, para entrar un poco en materia, cuéntame qué sucede en la cabeza de una persona cuando llega a ese punto en el que se da cuenta que la relación no va más. Bien, listo. Acá hay varios puntos interesantes a dar vista, a conversar. Y tiene que ver pues con las relaciones humanas. Uno pues limita un poco, digamos, que estos fenómenos en las relaciones de pareja porque son más fuertes, digamos, que evocan más fuertemente dentro de nosotros, digamos que experiencias tempranas también, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Esas experiencias se siguen reactualizando en la vida cotidiana, en todas las relaciones que uno tenga, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Uno en la vida, digamos que tenemos como algo así como una energía psíquica, como la tensión, digámoslo de esta manera, y nosotros la repartimos en el mundo en diferentes tipos de actividades que tengamos, ¿cierto? Entonces, hay personas que las podemos estar repartiendo en investigación, en el estudio, en el trabajo, en los hobbies que nosotros tengamos, en nuestra familia, en nuestros amigos, entre otras muchas cosas más, ¿cierto? En la pareja también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos un equilibrio, digamos, en todos estos recursos que de nosotros salen también y nosotros depositamos en todas estas actividades o esferas sociales que nosotros tenemos, y de repente empezamos como a centrar mucho más peso, energía, atención en esa persona con la que nosotros compartimos, ahí es donde empieza el problema o el sufrimiento, ¿no? Entonces el sufrimiento empieza a cultivarse con la idea del no cambio, ¿no? Entonces uno de por sí siempre vive como arraigado con la idea de que, o con la esperanza de que las cosas van a ser así para siempre, ¿no? Entonces tú lo vas a ver en cuentos infantiles, lo vas a ver en películas. Disney nomás nos dañó la infancia. No, es que Disney nos jodió la cabeza. De por sí, sí. Con el príncipe azul o con la princesa rosa, y pues la vida no es así. Sí, no, desafortunadamente la vida no son solo finales felices. Entonces, la vida siempre está sujeta a los cambios, está sujeta como a ese componente que siempre nos va a terminar frustrando. Este equilibrio y este sufrimiento, ¿por qué nos deja tan vulnerables? ¿Qué es lo que hace que nos rompamos por dentro en ese tipo de situaciones? Pueden pasarnos a muchos de nosotros que depositemos de verdad muchas expectativas en esa otra persona, ya sea por X o Y razón en la vida, ¿no? Y de por sí siempre vamos a tratar como de ver lo mejor hasta de nosotros mismos en ese otro alguien, ¿cierto? Entonces quedamos vulnerables porque entramos en un proceso como de cambio, ¿no? Las cosas ya no son como esperamos o como nuestras expectativas estaban planteadas, ¿no? Y en ese momento de cambio pues empezamos a frustrarnos, empezamos a sufrir por lo que está sucediendo. ¿Y de qué va a depender de que unas personas sufran más que otras? Yo creo que tiene que ver con la resiliencia. Es un término que muy probablemente ya muchos de nosotros ya están familiarizados, es como con la capacidad de sobreponerse a las adversidades, ¿cierto? Pero también tiene que ver con esa tolerancia, digamos, a ese sufrimiento o a esa realidad que nos atrapa. Y también tiene que ver con las estrategias que tenemos para afrontar ese tipo de eventos, ¿cierto? A eso iba porque es muy interesante que hay muchas personas que cuando están en esas situaciones buscan como animarse, entonces salen un montón de fiesta y no sé qué, pero hay otras personas que entonces se hunden y se quedan en su casa escuchando música de él y viendo todas las películas deprimentes que encuentran. ¿En qué radica esa diferencia? ¿Cómo sabe uno hacia dónde coger en esos casos? Y no solamente esas dos, hay muchas otras más estrategias. Podemos ver nomás como un ejemplo las novelas que se emiten en la televisión o en las novelas románticas en los libros, en fin, hay muchas estrategias que nosotros podemos adoptar a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces pues ya sea desde el más como la situación como que se desborde, que la persona se deprime, que pues haya acostada, a la persona que finalmente no quiere como enfrentar esa realidad, entra como en un proceso de negación y simplemente como que trata como de aplacar lo que siente a través de, no sé, de teniendo experiencias que
adormezcan como sus sentidos, ¿no? Entonces, pues una persona que definitivamente no quiere afrontar esa realidad, pues, y adopta esa estrategia que tú me decías de dedicarse las fiestas a tomar, de estar a un lado con otro, o de pronto probar e incluso con otras parejas, con otras personas que pues son temporales. Lo que llaman la prostituta. Exacto. Es como una alternativa, pero realmente lo que pasa con este tipo de personas suele ocurrir que en realidad no están aceptando, digamos, la situación en la que están pasando, ¿no? Y al no querer como afrontar esa angustia, esos sentimientos, pues toman, por decirlo así, lo que les parece a ellos el camino fácil. Pero esto no es un recorrido que nosotros hagamos tan conscientemente. En algún momento, por una experiencia así de sufrimiento, con una ruptura con alguna persona, o de pronto una pérdida también porque se murió un familiar, o porque se me murió el perrito, se me perdió, se me extravió, X o Y razón, pues no, bueno, me voy con mis amigos y me dedico es como a tomar, o me dedico es a dormir mucho, o simplemente me echo a la pena, o quiero no como afrontar lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que estas personas inevitablemente, o sea, independientemente de las estrategias que nosotros adoptemos, entramos como en un proceso de duelo, ¿sí? Okay. Entrar en un proceso de duelo es porque entramos en un proceso de cambio, o sea, las expectativas cambiaron, toda esa, como esa energía psíquica que nosotros teníamos allá destinada en cierta persona, en cierta relación o en cierta cosa, no sé, actividad, lo que sea. Y en ese momento de cambio empieza la pérdida y ahí es donde empieza el duelo. Y el duelo tiene varias etapas, ¿no? Y en una de esas primeras etapas es la negación. Entonces, también dependiendo de las estrategias que tenga cada persona, va a pasar por un proceso que puede durar o no en esa negación. En esa medida, digamos, es más saludable, pues, para la psiquis, como no importa que en principio duela un poquito más, como asumir la realidad de la situación en lugar de como buscar estos mecanismos de evasión. Depende porque va, como te decía yo, en las estrategias que cada uno tenga. Entonces, pues sí, lo más saludable sería como que esta persona que acabó de tener una pérdida, porque pues una relación amorosa también es una pérdida, reparta sus, o sea, como esa, uno queda, como digo yo, entonces le dicen en el psicoanálisis, aunque es una la sombra sobre el objeto, ¿no? Entonces uno queda como con una cantidad como de expectativas y cosas que había destinado en el otro y uno no sabe qué hacer con todo eso, como también pueden ser planes, pueden ser sentimientos, pueden ser muchas cosas que van acompañando esa relación y que en la pérdida pues uno queda como sin saber qué hacer con eso. Entonces lo más saludable sería como que la persona pudiera repartirse, digamos, de alguna manera como en todas esas actividades que también componen su vida, ¿no? Lo saludable sería como que así como yo destino tiempo para mi pareja, como destino tiempo también con mi mascota o con mi mejor amigo o con mi familia, pues también lo haga en esas otras esferas, ¿no? En el momento que uno tiene esa pérdida, pues ya da el tiempo para que se reorganice como todo lo que nosotros sentimos, para que se reorganicen todas esas expectativas, todos esos planes, todo lo que está pasando. Esa pérdida pues va a ser, no digo yo que más fácil de afrontar o de superar, sino que es como una estrategia más saludable que sí te va a ayudar más fácilmente a salir de esa situación, ¿cierto? Que otras personas, a diferencia, que se dedicaron, digamos, a su pareja y ya de un momento a otro ya no está, ya sea porque falleció o porque definitivamente le puso los cachos, se fue, y muchas veces estas personas se quedan como, bueno, sin qué hacer. Entonces el problema de que hayan como que su relación amorosa se haya convertido en el centro de su vida, el problema es que cuando se quedan sin ese centro, quedan como sin identidad, quedan como sin un norte para poder dirigirse. Eso es súper enfermizo además, ¿no? Porque es casi que olvidarte de otros aspectos de tu vida para meterte de lleno en una relación que, hombre, finalmente uno debe fabricar su propia felicidad y esta no debe estar como sujeta a una codependencia con otra persona. Eso es súper enfermizo. No saben qué hacer. Pueden pasar con muchos campos de nuestras vidas, digamos que reitero, ¿no? Como que lo saludable sería como repartirnos, de tratar de ser equitativo en todas esas áreas de nuestra vida, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque es que yo tengo amigas que, digamos, han terminado relaciones y listo, en teoría uno las ve bien, no sé qué, y a los 2 años alguien que no sabía les pregunta por esta persona y se
echan un mar de lágrimas, pero uno piensa como, oye, pero esto ya no lo había superado, ¿qué pasó? Porque hay gente a la que le dura tanto ese proceso. Bien, ahorita hace un momento estábamos hablando del duelo, ¿no? Sí. Y pues sí, puede pasar que esas personas no elaboren su duelo, no elaboraron esa ruptura. Y lo que hicieron fue entrar como en un estado de negación y ocuparse en otras tantas cosas, o no pensar en eso, tomar otro recurso más evitativo, que en realidad no se elaboró esa tristeza, no hubo catarsis, no hubo una sanación, ¿cierto? No, una sanación allá con esa relación. Y lo evitamos que haya escondido, que haya guardado. Nosotros de pronto eliminemos o bloqueemos a esa persona, pero de pronto en unos 2 años, como tú dices, de repente me den ganas de seguirla, o de repente me la encuentre, o una persona muy cercana me pregunta por ella y me rompo. Pero es porque como quedó tan postergado el tema del duelo, vuelve y otra vez se retoma, ¿no? Ay, verdad que yo tenía eso. Es como la psique es como, ay, verdad que hay algo que no se superó del todo y queda ahí. A nivel como de cosas que hace uno pendejamente cuando está en esos estados, ¿qué es lo peor que uno puede hacer? En el orden de ideas que veníamos hablando, digamos que el peor de los casos me parecería a mí es que esta persona se haya centrado demasiado en la relación y se eche la pena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y digamos que no es una buena decisión como dejar que el tiempo pase y no te permitas como hacer otro tipo de actividades, ¿cierto? Permitir que, por ejemplo, otras personas lleguen a tu vida también. Entonces hace parte de ese proceso de elaboración del duelo, que ya después de la negación, que si ya la persona pues empezó a afrontarlo y a pasar por un proceso de aceptación y después de resignificación, ya cuando se supera todo esto, pues la persona ya se fortalece, ya ese ejercicio de resiliencia pues se ha fortalecido y está más preparado para afrontar otro tipo de relaciones. Entonces, ¿cuál es la clave, me parece a mí, de todo esto? Y esto va a sonar muy budista también, ¿no? Entonces creo que hay que pasar por un proceso de aceptación en nuestra vida de que las cosas siempre van a estar sujetas al cambio. ¿Sí? Entonces cualquier proyecto, cualquier relación sentimental que uno vaya a establecer, cualquier actividad que uno vaya a hacer, meterle como toda, por decirlo de alguna manera, porque ahí está en juego nuestros sueños, nuestros sentimientos, muchas cosas de nosotros, pero siendo consciente siempre de que va a tener un fin, de que se va a transformar, de que tal vez ese estado de confort no va a durar eternamente. Entonces es un proceso como de aceptación, no es resignación, porque en realidad en la resignación no hay cambio, en la aceptación sí hay un cambio, ¿no? Aprendes tú, igual uno siempre en las relaciones o de cualquier tipo de experiencia, uno siempre va a estar aprendiendo. Y nosotros en la vida no nos enseñan a cuidar nuestras relaciones, ni siquiera con nosotros mismos, ¿no? Es cierto. Son muy pocas las familias o las personas que nos ayudan a cultivar una buena relación con nosotros mismos, ¿no? No hay relaciones sanas dentro de todo, porque si lo miras desde cierto punto, uno crece con relaciones dependientes de alguna forma, porque es que pues uno es chiquito, uno depende de los papás, luego ya uno empieza a relacionarse con otra gente de la que pues uno no depende, pero si uno no la pilotea bien, pues puede resultar en una relación tóxica, Puede ¿no? suceder que ese referente que yo tengo para establecer relaciones en mi vida no es que sea lo más apropiado, lo más sano, sí, hay veces que esos referentes parten, digamos, de relaciones un poco más, como tú decías, tóxicas, que pueden ser más simbióticas, pueden ser más de dominación. No quiere decir que eso sea determinista, no, mejor dicho, entonces entramos en el fatalismo, porque si tuvimos una mala infancia, pues vamos a tener relaciones para malísimas toda la vida. No es tan así, pero sí quiero decir que sí influye de gran manera. Claro. Influye, siempre va a estar ahí, pero uno siempre es libre como de ser consciente de esas cosas, y a eso iba yo cuando te estaba diciendo hace un momento que nadie nos enseña a tener una buena relación con nosotros mismos. No, y eso es también como un tema muy interesante, porque hay mucha gente que se mete en relaciones larguísimas estando súper jóvenes, 8 o 6 años de relación, y no han tenido tiempo de conocerse a ellos mismos. Exacto. Entonces digamos que de alguna forma
se ven es en función de la otra persona y pues claro, cuando esa ruptura se da, sienten que perdieron un pedazo de ellos mismos, pero es que realmente nunca se tuvieron. Entonces ese es otro tema que también es muy interesante porque hay gente que no sabe quién es, sino en función de otros. Exacto. Hay que primero ser, para uno no confundirse en esa relación con una otra persona o sentirse perdido o perderse definitivamente cuando se termine la... Vamos a hablar de música y de películas. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar los Bunkers. Pues hay muchas canciones que uno tiende como que a repetir, y es que esto me recuerda. E incluso de Muse, ¿no? ¿Muse? Hay muchas canciones que me gustan. Y pues, ¿qué se le hace? Digamos que está bien, como yo decía hace un momento, como hundirse un poquito en esos sentimientos porque de por sí eso nos despierta, ¿no? Nos aterriza y pues hay que tomar como conciencia de lo que está pasando dentro de nosotros mismos y, digámoslo en estas palabras, abrazarlo y tratar como de, bueno, lo abrazo, me está pasando esto. Sí, pero pues es que una cosa es abrazarlo escuchando a Adele y Me Bebí Tu Recuerdo y otra cosa es ponerte Fiesta de Bomba Estéreo. Sí, es distinto. Sí, o sea, yo por lo menos a veces lo que intento, pues sí, yo tengo como mi etapa como densa de hundirme, entonces por ejemplo escucho lo que te decía, no te va a gustar. A veces tengo que reconocerlo, escucho Chabela Vargas, porque... Pero llega un punto en el que digo, yo ya no más al carajo, entonces me pongo a escuchar Lady Gaga, ¿no? O sea, yo paso de un extremo al otro. Y bueno, a veces a uno le pasa en la vida, ¿no? Porque pues ya se superó el tema, pero llega indeleble. Uy, no, y más no. Te lastimé, Superlitio. Uy, no. Viernes otra vez. Viernes otra vez. O fijo cuando uno también como que tiene momentos de esa relación que están enlazados con una canción. Sí. Uy, no. Y justo está uno en un sitio público y se la ponen Suena a uno. Uy, no. Eso no tiene... A mí me parece que eso es como un indicador de que también estamos con ese duelo. Cómo estamos afrontando esa pérdida. No, pero bueno, ya hablando en serio, yo sí tengo un top de canciones que escucho generalmente cuando estoy como en este estado anímico negativo. Porque es que yo soy de la creencia que uno no se puede pues echarse a morir y como ponerse a escuchar pues Me Bebí Tu Recuerdo, porque pues tampoco. Pero digamos, yo soy muy partidaria de escuchar música alegre, música que te ponga de buen humor, tipo Fiesta de Bomba Estéreo, que ya la había mencionado creo. Por ejemplo, Buraka Sound System también tiene mucha música que me parece que lo ayuda a uno a salir como de esos estados como tan negativos y en lo posible pues evitar esas canciones que le recuerdan a uno a la otra persona, pues, o más que todo como resignificarlas, ¿sabes? Como que X o Y canción ya no te recuerde la persona, sino a alguna experiencia, pero no a la persona como tal. Pero bueno, la conclusión es que realmente el superar esto está en cada quien y las formas de hacerlo están en cada quien, pero la música puede ser una gran ayuda. Y no ver películas como 500 días con ella también puede ser una gran ayuda. Búscanse películas tipo Mean Girls, películas que traten otro tipo de temas, que no necesariamente tengan una línea narrativa que esté basada en el desarrollo de relaciones amorosas. No sé, cosas un poquito más constructivas. Hace poquito me vi una que sé que el título suena re malo. O sea, en lo personal, pues no es como que sea la película de la vida, pero me parece una comedia sencilla, banal, que le saca a uno unas risas y pues le recuerda a uno dentro de todo que pues uno no debe definirse por una relación, que se llama Soltera Codiciada, es peruana, está en Netflix. Búsquenla de pronto si les interesa. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que si quieren estar al tanto de nuestros nuevos lanzamientos, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, o pueden escribirnos por ese medio también si quieren que hablemos de algún tema específico. Así que cuéntenos qué les ha parecido hasta ahora el podcast, qué quisieran escuchar, y también cuéntenos ustedes qué hacen cuando están entusados o despechados. Muchas gracias, hasta la próxima.